Hola, buenos días. Me llamo Jordi Gic y soy el neuropsicólogo del Servicio de Neurología del Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, y para nosotros es un placer poderos presentar el programa de rehabilitación cognitiva M-Line Memory. Bien, aquí podéis ver una gráfica típica de la evolución de la esclerosis múltiple. Hay una fase de diagnóstico de la enfermedad, hay un tratamiento inmunomodulador, pero en algún momento de la evolución de la enfermedad aparece la discapacidad física, que normalmente suele ser la que genera la demanda de la neurorehabilitación, y en nuestro servicio nos dimos cuenta de que había un vacío en el tratamiento desde el diagnóstico de la enfermedad hasta que los pacientes accedían a la neurorehabilitación, y nos dimos cuenta de que no teníamos armamentos terapéuticos para abordar el tratamiento cognitivo en este periodo de tiempo de la enfermedad. Y este es el objetivo principal del proyecto M-Line. Entonces, el proyecto M-Line es un programa de rehabilitación cognitiva para pacientes afectados de esclerosis múltiple, para fases iniciales de la enfermedad, para poder hacer en sus casas sin interferir en las actividades de la vida diaria de los pacientes. Si hay implicación de la familia, mejor, y que es gratuito para los pacientes. Durante diversos años estuvimos desarrollando o adaptando diverso tipo de material. Planteamos tres tipos de materiales: escrito, manipulativo e informático, con la colaboración de distintos matemáticos, ingenieros, catedráticos de distintas universidades, ¿de acuerdo? Este material cumplía unas características que, siempre que fue posible, lo dividimos en 3-5 niveles de dificultad. Siempre dimos pistas para solucionar los problemas y tenemos material para estimular las funciones cognitivas de nuestros pacientes alrededor de 2 años. A partir de aquí diseñamos un estudio con la colaboración de nuestros pacientes de la unidad de esclerosis múltiple. Hicimos una exploración basal, los aleatorizamos a 2 grupos: uno que vino 6 meses, 2 veces por semana, a hacer trabajar el cerebro con este material concreto, y un grupo control. Y después de los 6 meses lo que hicimos fue otra exploración final y comparamos los resultados. El análisis de la covarianza nos dice que los pacientes que han trabajado con el material del M-Line mejoran en diversas funciones cognitivas. Estas funciones cognitivas, ¿cuáles son? Son aprendizaje verbal y memoria verbal, en diversas funciones que dependen de la integridad del lóbulo frontal, como acceder a las palabras con más facilidad, hacer 2 tareas a la vez. También mejoraban de procesos atencionales y de la velocidad de procesamiento, y eran capaces de denominar palabras con más facilidad. A partir de aquí publicamos 2 artículos en revistas internacionales de prestigio, y nos planteábamos cómo pudimos hacer llegar todo este material a los pacientes, y decidimos crear la primera aplicación. Seleccionamos todo el material de memoria que había en el proyecto y lo denominamos M-Line Memory. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la página principal del M-Line Memory, y ahora nos conectaremos a ella. Aquí la tenemos. Y en la parte de arriba hay una serie de información relacionada con el proyecto, y si clicamos en el logo del M-Line vemos que hay 2 grandes logos: un niño aprendiendo cosas y un niño solucionando cosas, ¿de acuerdo? Entonces entramos en la memoria declarativa y encontramos 4 niveles de texto. Podemos seleccionar el texto corto, por ejemplo, y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con distintas temáticas. Por ejemplo, tenemos personajes históricos, aspectos relacionados con sexualidad, cocineros con estrella, cocinas del mundo, mundo del deporte, historia de la música, historia del cine y mundo del motor. Por ejemplo, si entramos en personajes históricos, encontraremos diversidad de profesionales y de gente que ha trabajado y que ha desarrollado aspectos importantes, ¿no? Así, por ejemplo, podemos ir a los médicos y ¿qué encontramos? Encontramos
una visita virtual de un quirófano de nuestro hospital donde hay información relacionada con los médicos, en este caso Alexander Fleming, y los pacientes aquí tienen que aprenderse el texto relacionado con Alexander Fleming, ¿no? Y después se les hará una serie de preguntas. El padre de Alexander Fleming murió cuando él tenía, evidentemente yo no lo sé, la respuesta, podemos poner 7 años, ¿no? Pues, perdón, incorrecta, y realizó en los campos de la, por ejemplo, física. Esta es una respuesta incorrecta y vamos a encontrar a partir de ahora una respuesta múltiple, ¿no? Que en este caso podría ser bacteriología, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este tipo de material? Estamos partiendo de la base que el paciente está interesado en el campo de la medicina y que tiene interés para aprender cosas relacionadas con el autor en concreto, las aprende, estimula las zonas de la memoria relacionadas con el lóbulo temporal medial y a partir de aquí hay una evocación libre y si es incapaz de encontrar la respuesta, hay una elección múltiple, con lo que nos aseguramos que al final siempre encuentre la respuesta. Vamos a ver, sin embargo, qué más cosas tenemos dentro de la parte de memoria declarativa. Aquí tenemos, por ejemplo, cocineros con estrella. Entramos dentro de los cocineros con estrella y tenemos distintos restaurantes que nos están ayudando a desarrollar el proyecto y podemos enseñar un 3D, por ejemplo, del Celler de Can Roca, un famoso restaurante de la ciudad de Girona, ¿no? Donde aparecen los 3 hermanos, y aquí tenemos una visita virtual del Celler y tenemos información, por ejemplo, en este caso de Joan, con un texto corto, el cual va a seguir el mismo trayecto, aprendizaje, memoria libre y reconocimiento, ¿de acuerdo? Salimos de aquí, por ejemplo, y vamos a otra temática, pueden ser las cocinas del mundo, y tenemos distintas cocinas. Por ejemplo, entramos en la cocina de Japón, y aquí tenemos un tour virtual de una cocina industrial, donde se hacen demostraciones, y en la cual podemos encontrar información, por ejemplo, de el sushi, la historia del sushi, cómo se prepara, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos, por ejemplo, a otro tema, por ejemplo, el tema de la historia de la música, y aquí tenemos diversas temáticas relacionadas con el tema de la música. Podemos entrar en el tema de los cantautores, por ejemplo, y encontramos una bonita sala de audición de música, con la cual aquí tenemos distintos cantautores. Aquí tenemos Leonard Cohen, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, por ejemplo, y funcionará exactamente igual. Es decir, aprendizaje, memoria libre y reconocimiento con 4 niveles de textos. Y para finalizar ya os enseño el mundo del cine, que tenemos distintas épocas, ¿no? Por ejemplo, entramos en los años 90 y encontramos un cine que nos va a salir exactamente lo mismo, distintas películas que el paciente puede escoger para aprender curiosidades relacionadas con la película, ¿de acuerdo? La segunda parte es no aprender cosas, sino solucionar cosas en un momento dado. Este concepto es el concepto de memoria de trabajo y entramos en la memoria de trabajo y en la actualidad tenemos 6 juegos. Cuando nos colocamos encima de los juegos ya nos dicen lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en este juego detecta si aparecen las palabras que previamente habrás memorizado. Y vemos que aquí tenemos no 4, sino 10 niveles de dificultad. Los niveles de dificultad 1 de todos los juegos son cosas muy, muy sencillas. Los niveles de dificultad 10 son cosas muy, muy complejas, ¿de acuerdo? Entonces vamos al nivel 1 de este juego. Nos tenemos que aprender lima y castris y cuando apretamos, pues van apareciendo estímulos de forma muy lenta, muy pocos estímulos en el nivel 1 de dificultad y tenemos 4 opciones de respuesta. Aquí no ha aparecido ninguna y nos felicitan, ¿de acuerdo? Si vamos, por ejemplo, al nivel 10 de este juego,
tenemos que aprender Castries y Ottawa, y vemos que se presentan muchísimos estímulos mucho más rápido, el tiempo de presentación es mucho más largo, y entre lo más fácil y lo más difícil siempre hay una gradual creciente de dificultad. Yo no tengo la capacidad de estar atento a las dos cosas y no sé qué ha sucedido. Muy bien, pero ya encontraremos, ¿de acuerdo? Si cambiamos de juego, vamos aquí. Aquí nos dice, ordena en orden alfabético las letras que la palabra mostrada. Por ejemplo, vamos al nivel 1 y tenemos que aprendernos la palabra tos, y ahora se irá, y tenemos que ordenar las letras de la palabra tos en función del abecedario OST. Muy bien, nos felicitan, y si vamos al nivel 10, aquí tendremos esta palabra, que cuando se vaya es muchísimo más difícil de ordenar alfabéticamente. ¿Por qué? Porque es mucho más larga. Vamos a otro juego del M-Line Memory, de Working Memory, y podemos hacer cálculos. Nivel 1 de dificultad, números sencillos, operaciones que se presentan de forma muy lenta, siempre sumas y restas números inferiores a 5, ¿de acuerdo? Y aquí nos dicen, me parece que es 1, muy bien. Y si vamos al nivel 10 de este juego, pues veremos que números mucho más altos, operaciones mucho más complejas, presentación de los estímulos mucho más rápida, presentación incluso de distractores para dificultar la tarea, y esto es mucho más largo, con lo cual tendremos que hacer muchos más cálculos, centrar mucho más nuestra atención. ¿De acuerdo? Si cambiamos de juego, vamos aquí, y en el nivel 1 de los cubos, pues encontraremos que tenemos que contar la cantidad de cubos que hay en esta figura. Podemos acercarnos, aquí son 3 cubos. Y si vamos al nivel, por ejemplo, 9 de este juego, pues será mucho más complejo. Tendremos que esforzarnos un poco más para contar la cantidad de cubos de este juego. Y en este juego, el número 1 de dificultad, se presentan letras que se presentan en gris, y cuando le damos a continuar, una se ha ido, y tenemos que saber qué letra se ha ido. Y vamos al nivel 10 de este juego, se presentan muchas más letras con un temporizador, se nos complica la operación cognitiva bastante, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar, el último juego que tenemos implementado hasta ahora es una variante de una sopa de letras. Tenemos que, aquí vamos al nivel de dificultad 2, y tenemos que aprendernos estas dos palabras, avión y malú, y buscarlas aquí tenemos avión, y aquí tenemos malú. Y la variante es que el juego no termina aquí, sino que ahora desaparecerá, y tenemos que apuntar las palabras. ¿De acuerdo? Nos dice que lo hemos hecho bien. ¿Qué sucede si lo hacemos más complejo? Vamos al nivel de dificultad 9, por ejemplo, tenemos que aprendernos esta lista de palabras, buscarlas por orden y después apuntarlas. ¿De acuerdo? Y de momento, estos son los juegos que tenemos implementados de Working Memory. En consecuencia, ¿cuáles son las características de nuestro programa a día de hoy? Pues lo tenemos disponible en 3 idiomas, en castellano, catalán, y se está traduciendo todo en inglés, ¿no? ¿Cómo graduamos la dificultad de la parte de aprendizaje? Lo hacemos mediante una creciente dificultad en número de palabras. Así, los textos mini de la memoria declarativa tienen 150 palabras y los textos largos tienen 600 palabras.
Aquí tenemos una muestra visual, por ejemplo, del Titanic. Este es el texto mini, este es el corto, este es el medio, este es el medio y este es el largo. Podéis ver la secuencia de más palabras. Y cómo se preguntan y cómo hemos trabajado el tema de preguntas y respuestas, pues hay un pool de preguntas que se presentan de forma aleatoria, se evitan siempre que pueden las preguntas interrogativas, siempre se facilitan pistas para encontrar mejor la solución, y se aceptan las respuestas con distintos márgenes de errores ortográficos en función de si las palabras son fáciles o en función de si las palabras son más difíciles o son de una lengua extranjera. ¿Cómo graduamos la dificultad de la Working Memory? Pues en el nivel de dificultad 1 hemos comentado que son tareas muy sencillas, y en el nivel de dificultad 10 son tareas muy complejas, ¿de acuerdo? Además, cada nivel de dificultad siempre tiene 10 presentaciones. En función del resultado del paciente, el propio sistema informático nos va a aumentar o a dificultar o a disminuir la dificultad. Así, de esta forma, si el paciente hace menos de 6 aciertos, se aconseja bajar la dificultad. Si lo hace entre 6 y 8 aciertos, nos quedaremos en ese nivel, entendemos nivel terapéutico para el paciente, y si hace más de 8 aciertos, el propio sistema le invita a subir, a aumentar la dificultad. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que, como todos los programas de rehabilitación cognitiva, los pacientes solo mejoran si lo hacen. Entonces, esto nos plantea un reto, que es la adherencia al tratamiento. ¿Cómo hemos tratado en este programa la adherencia al tratamiento? Bien, pues principalmente el primer punto eran temáticas de interés. Fijaros que lo primero que preguntamos y le decimos a los pacientes es esto: elige lo que a usted le guste. ¿Por qué? Porque si elige lo que uno gusta, probablemente tendremos más probabilidades de que se repita y se mantenga en el tiempo la misma conducta, con más probabilidades de recuperación, ¿de acuerdo? La segunda es el aprendizaje sin error. Esto es básico para nosotros porque siempre tenemos que dar pistas para solucionar los problemas, porque si el paciente encuentra la pista en su casa, no importa el número de pistas que se les tengan que proporcionar, va a generar una espiral de positivismo, pero si no encuentra la respuesta, lo que vamos a hacer va a ser que va a entrar en una espiral de negativismo y frustración y no va a hacer el tratamiento, ¿de acuerdo? Tenemos distintos niveles de dificultad gradual para adecuarnos al nivel cognitivo de los pacientes y reforzadores positivos continuos, ¿no? ¿Qué tipo de licencias tenemos ahora en el proyecto EMBLIND? Tenemos básicamente 3 tipos de licencias: licencias de pacientes gratuitas, licencias de profesionales y licencias de investigación. Vamos a ver cuáles son estas 3 licencias. La licencia de pacientes es una licencia gratuita, que, como su nombre indica, es exclusiva para pacientes, ¿de acuerdo? ¿Cómo se consigue? Se consigue rellenando un cuestionario que está en nuestra página web, adjuntando un informe de cualquier facultativo, no importa, en PDF, y así los pacientes consiguen 45 minutos diarios de poder trabajar con el EMBLIND Memory en sus propias casas, ¿de acuerdo? La licencia profesional, como su nombre indica, es exclusiva para profesionales. Hay un número ilimitado de pacientes por centro, no importa tener 20 pacientes o tener 150 pacientes. Hay distintos niveles de administración. Hay una obtención de estadísticas de cada sesión y estadísticas evolutivas. Los profesionales con este tipo de licencia pueden controlar los ejercicios que hacen los pacientes en sus casas y obtienen estadísticas en este formato, ¿de acuerdo? En un formato muy visual, y también, si nos ponemos encima del punto, obtenemos información de cada punto en concreto. Y para finalizar, hay
un acceso a la base de datos para poder realizar investigación. Esta base de datos se extrae en formato Excel y después se puede trabajar con el mismo Excel o con el SPSS. La licencia de investigación, cualquier centro de cualquier país, si tiene un proyecto de rehabilitación cognitiva y está interesado en utilizar el M-Line Memory, solo tiene que contactar con nosotros, con nuestro email, y se le va a facilitar la versión gratuita a nivel profesional, ¿de acuerdo? Con un periodo de aprendizaje y mientras dure todo el tiempo de la investigación. Y seguimos avanzando, seguimos en estos momentos, estamos traduciéndolo al italiano, tenemos pensados otros juegos de Working Memory, tenemos que introducir programas de lectura para personas o bien invidentes o con una grave disminución de la agudeza visual, y dentro de un par o tres de años es muy probable que tengamos M-Lines de otras funciones cognitivas, aprovechando el material del proyecto madre. Y también es cierto que aunque tenemos eficacia demostrada en esclerosis múltiple, estamos muy interesados en intentar probar qué sucede con este material con otras enfermedades neurológicas o neuroquirúrgicas. El mensaje que queríamos enviar es que el M-Line Memory es un material que es atractivo y a la vez es innovador. Existen distintos tipos de licencias y que en estos momentos tenemos eficacia clínica demostrada en esclerosis múltiple. Muchas gracias. Doctor Gich, para las personas que nos están escuchando y que son afectados de esclerosis múltiple, ¿cómo pueden acceder a este programa? Pueden acceder entrando en nuestra página web. En el registrarse hay una licencia gratuita que es de pacientes, pues rellenando un cuestionario y adjuntando cualquier informe de cualquier facultativo en PDF. A partir de este momento tiene 45 minutos gratuitos diarios. 45 minutos es lo que ustedes recomiendan como tiempo diario de entrenamiento. No, hemos establecido un tiempo arbitrario de 45 minutos, pero no es una recomendación de hacerlo cada día. Nosotros recomendaríamos 2-3 veces por semana. ¿Y es recomendable también que esto lo sepa el propio médico de la persona afectada o se puede hacer independientemente? Sería interesante que el facultativo responsable de las funciones cognitivas de nuestro paciente tuviese conocimiento que está haciendo esto. ¿Cuántos pacientes hay ahora que están utilizando el programa o cuántos hospitales? Realmente estamos operativos desde el 18 de enero. Del año 2018, y en la actualidad tenemos unos 175 pacientes que nos han solicitado tener acceso al proyecto M-Line Memory. ¿Y cuáles son las evidencias de mejora con la práctica de este programa? Los pacientes, tenemos la evidencia científica del programa madre del proyecto M-Line, mejoran en diversas funciones cognitivas, pero básicamente mejoran en memoria, aprendizaje y memoria visual y velocidad de procesamiento y en procesos atencionales. ¿Y recomiendan algún otro tipo de actividad o de ejercicio para mejorar también, para estimular las habilidades cognitivas? Estoy pensando más en algo de tipo físico, ¿no? O sea, que pueda estimular, por ejemplo, el riego sanguíneo. Bueno, mantener una vida sana, hacer ejercicio físico siempre que sea posible, evitar los factores de riesgo vascular, evitar el tabaquismo, evitar el alcohol, todos estos factores negativos, y potenciar el ejercicio físico y actividades lúdicas, placenteras y sobre todo los hobbies y aficiones. Y bueno, tal como nos ha explicado que está estructurado el programa, parecería que también puede servir para otro tipo de patologías, ¿no? Para otras personas que no necesariamente enfermos de esclerosis múltiple, pero personas que pueden estar notando un enlentecimiento o un deterioro de sus capacidades cognitivas. ¿Es posible esto, utilizarlo en otras
Sí, es posible. Tenemos la intención de iniciar investigaciones en otras enfermedades neurológicas. Sin embargo, es cierto, a día de hoy no tenemos evidencia de que esto funcione en otras enfermedades que no sea la esclerosis múltiple. Es un terreno que tenemos que descubrir. Y por último, ¿tienen alguna idea del tiempo que se puede tardar o sea, digamos, el progreso de la rehabilitación cognitiva de la persona? ¿Existe algún tipo de media, de promedio, o es muy variable? Bueno, esto es difícil, ¿no? Hablar en términos generales. Yo diría que los pacientes tienen la sensación, por nuestra experiencia, de que mejoran las funciones cognitivas y que además les proporcionamos una herramienta que a día de hoy es potente porque la pueden utilizar en cualquier sitio, con independencia de su trabajo, que la pueden utilizar fuera de casa, en casa, con tablet, con ordenador. Sin embargo, nos es difícil cuantificarlo como nos estás diciendo, ¿no? Bien. Pues muchas gracias, doctor Gic. A vosotros.